bueno, lo conocemos todos, que es un artista uruguayo, norteamericano, ¿no? Que ha hecho bastantes, yo diría, opiniones y aportes a lo que es el arte y la formación de los artistas, en este caso de los artistas y docentes, y a quien dejamos para que pueda brindarnos unas palabras. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos ustedes por la paciencia. Bueno, yo me eduqué en el siglo pasado, en una época en que estaban de moda los manifiestos. Fiel a la tradición que me educó, cada tanto me salgo con algún manifiesto propio. Y el siguiente manual que paso a leer es un ejemplo. Es el manual anarquista de preparación artística. 1. Todo lo que está en orden tiene que ser desordenado para entender la razón que informa su orden. 2. El arte tiene que ser utilizado como un instrumento para el aprendizaje de los demás y no para adoctrinarlos. 3. Para evitar abusos de poder y responsabilizarse de su obra, el artista tiene que identificar en dónde se ubica el poder. 4. El poder puede estar en uno mismo, en la obra o en el público, y hay que tratarlo de acuerdo a su ubicación. 5. Las recetas artísticas introducen falsos órdenes y no desarrollan la conciencia, sino que la erosionan. 6. La obra de arte debe activar la creación de los demás, no frenarla. 7. Endulzar las obras de arte no mejora su gusto. 8. El arte placentero es demagogia. 9. Si la forma no apoya el contenido narrativo y no se integra con ella, la obra de arte es hipócrita. 10. El arte ordenado está para ser desordenado y reordenarlo mejor. 11. Todos tenemos el derecho al desorden siempre que sea constructivo. 12. La verdad no es ni una cosa fija ni una propiedad privada del artista. 13. Generalmente las obras de arte de los demás son tan buenas o mejores que las de uno. 14. La fama en el arte no es sinónimo de calidad. 15. El arte competitivo ayuda a fijar los precios, pero destruye la cultura. 16. El que se venda o no se venda la obra no tiene nada que ver ni con la obra ni con el público. 17. Cuanto menos visible la autoría del artista, más espacio queda libre para el cambio social. 18. El fin no justifica los medios y por lo tanto la expresión del material merece tanto respeto como todo lo demás. 19. La transparencia no solamente es material, sino es también un concepto y forma parte de la rendición de cuentas del artista. 20. Sin transparencia no hay arte, solamente hay magia de pacotilla y el consiguiente abuso de poder. 21. La mirada crítica es tanto parte de la creación de la obra como lo es de su recepción. 22. La mirada crítica a veces es más importante que la obra. 23. El autor tiene que ser su propio público primero para que luego todo el público llegue a ser autor. 24. El artista, como todos los demás,
necesita libertad de pensamiento y de expresión, pero no por eso es un ciudadano con coronita. Y 25. El efecto final de una obra exitosa tiene que ser que el público termine educando al público. El manual obviamente está dirigido al artista profesional o a quien lo va a hacer y refleja una serie de dudas sobre la formación que sin muchos cuestionamientos lleva a la profesionalización. A esta altura tengo que confesar que también tengo mis dudas sobre el significado y la importancia de la profesionalización del artista. No es que quiera negar la existencia de las escuelas de arte o el derecho de ser un artista profesional, pero en el día de hoy estamos trabajando en el marco de un sistema educativo muy particular que pienso que no solamente es anacrónico, sino que también es antisocial. Como en todas las profesiones, se entrena al educando para sobrevivir dentro de un mercado en lugar de educarlo para contribuir a la maduración individual y a la construcción de una cultura colectiva. Esta prioridad del entrenamiento para el mercado nos hace aceptar, como si fuera una pauta normal, la noción que el artista es un individuo que tiene que establecerse con una marca comercial llamada originalidad. Y esa marca obligadamente tiene que competir con las marcas comerciales de los otros artistas para así poder establecerse. Una consecuencia de esto es que en lugar de construir cultura, se favorecen los mitos individuales y la fabricación de íconos deseables y adquiribles. La otra consecuencia es que después de largos años invertidos en estudiar, las probabilidades de supervivencia económica del graduado son mínimas. Esto obliga a cuestionar un poco el sentido que pueda tener este tipo de entrenamiento. Quizás sea hora de alterar rumbos y convertir la educación del artista en una educación integral, en algo que sea aplicable a cualquier actividad y que esté integrada con ella. Este cambio, en parte, ya está ocurriendo en la cultura empresarial. El problema, sin embargo, es que allí esta creatividad se produce en forma limitada. Si bien genera lucro, no genera conocimientos. Con esto de generar conocimientos en mente, el arte es mucho más importante que como mero medio de producción. Pero aún así, tal como se hace hoy, aceptamos al arte como un campo de producción y de profesionalización especializada. Todavía tenemos que hay fallas en la preparación del estudiante. Uno de los puntos que me parecen claves en la formación del artista en este sentido y que en parte me llevaron a escribir el manual manifiesto es la extraña ausencia de los temas éticos relacionados a la expresión artística y sus consecuencias. Desde Hipócrates en adelante, la ética fue parte de la educación médica. Esto se justificó apropiadamente por las intervenciones que el médico hace en el cuerpo ajeno. Entre tanto, el arte interviene en las mentes y las emociones ajenas y a veces también en los cuerpos. Y sin embargo, allí la ética no se discute. Perdón. No es que exista la posibilidad de un código firme de comportamiento para el artista, ya que este terminaría siendo un instrumento de censura. Pero la producción del arte tiene implicancias éticas, comerciales y ecológicas, las cuales, al servir a una estructura de poder económico,
son pasibles de tener consecuencias sociales. Y también, al trabajar con la comunicación, el artista se enfrenta a distintas alternativas con respecto a la coherencia, a la credibilidad y a los intereses que sirven los mensajes. Aún sin recetas que guían el comportamiento del artista, parece importante que éste se enfrente a los temas y las decisiones que trascienden al narcisismo. Son estos temas los que pueden llevarlo a la politización responsable. Son temas que obligan a pensar en qué sucede más allá de la presencia de la obra y qué efecto tendrá esta en el espectador, el propietario o el colectivo social. Obligan a justificar el acto de comunicación artística más allá de la satisfacción de ser autor y hace consciente que la obra es nada más que un eslabón en la cadena de las relaciones sociales. Esta definición nos describe el espacio en el cual la profesión de artista y la del dibujador se encuentran e integran, un espacio negado por el profesionalismo mercantil. En esta formación profesionalista, el artista se preocupa más por el mercadeo que por la comunicación. La actividad se concentra en tratar de imponerse en el campo del consumo en lugar de fomentar un proceso de aprendizaje y activar la creatividad del público. La relación que se establece entre el artista con el público termina siendo distorsionada por el valor monetario atribuido. Si pensamos en cultura en lugar de los triunfos personales, nos damos cuenta que más allá que la interacción del artista con el público, es la relación del público con el público la que al final de cuentas interesa más. Por lo tanto, el asunto de las relaciones también tiene importancia en las áreas pedagógicas. En nuestra sociedad adoramos religiosamente los datos, los íconos y los objetos. Basamos nuestro sistema económico en ellos y suponemos que el conocimiento está constituido por la acumulación. Pero el conocimiento bien entendido trata menos de los datos que de cómo articulamos las configuraciones que nos permiten organizar el universo. Los datos son útiles, pero sintomáticos y secundarios. No son algo absoluto, son nada más que unos puntos de referencia pasajera. El conocimiento real está basado en configuraciones efímeras que están sujetas a nuestro poder de articulación y cambio. A pesar de ello, el sistema educativo sigue llevándonos a aprender datos en lugar de ayudarnos a configurarlos. Es como memorizar un mapa en lugar de tratar del concepto mapa y el acto de mapear. Los mapas, poco después de memorizados, terminan siendo anacrónicos. Los mapas y el mapeo constituyen una analogía pertinente para ayudarnos en una aproximación al arte, aunque las disciplinas académicas y las profesiones en general también pueden ser discutidas como mapas. El mapa nos permite partir de un punto A y llegar a un punto B. El problema es que después de un tiempo, el punto A o el punto B, o ambos dos, dejan de existir y nos quedamos en Narnia. Los desempleos y los cambios de empleo en nuestra sociedad están en constante y creciente aumento, cortando la vida de los mapas que nos enseñan. Seguimos así educando en base a profesiones cerradas,
lo que nos obliga, llegado el momento, a un reentrenamiento que tiene cada vez que partir de cero. La ironía es que las artes, las disciplinas menos respetadas en el mundo académico, son las que mejor nos equipan para ser buenos cartógrafos. Las obras de arte, no importa de qué periodo histórico o en qué medio, pueden. El artista en esto es esencialmente un creador de mapas que aprende nuevas geografías durante la creación. Si los mapas del artista son buenos, esto nos ayuda no solamente a crear mapas nuevos, sino también a mapear por nuestros propios medios. La analogía del mapa es una entre varias analogías posibles para entender el funcionamiento del arte. Hay muchas otras. Podemos referirnos también a la creación de juegos. Cuando es el autor del juego, el artista crea las reglas. Cuando el juego ya fue creado por otros, el artista trata de ser un jugador maestro. Luego, el espectador entiende cuál es el juego y lo juega junto con el artista. Luego hay otra analogía que es la solución de problemas. Allí el artista formula un problema interesante y busca solucionarlo y compartir la solución. El espectador entonces ubica el problema y trata de recrear la solución ofrecida o encontrar otra. Lo que es interesante en estas analogías es que trascienden y profundizan las formas tradicionales de mirar una obra. Y ya no se trata de si la obra gusta o no, o si está bien o mal hecha. Las analogías obligan tanto al artista como al público a tratar al arte como una forma de conocimiento. Una vez que el arte es aceptado como conocimiento, podemos decidir si nos aporta algo o no, si aprendemos algo nuevo y si nos empodera para seguir aprendiendo. Mapas, juego o formulación y solución de problemas, en cualquiera de las tres analogías, la presentación, la situación jerárquica competitiva y el valor monetario de una obra, claramente pertenecen a un campo completamente distinto al que le corresponde a la contribución al conocimiento. Que Newton o Einstein hayan tenido buena letra no tiene importancia. No importa si sus obras contribuyeron a la caligrafía. Importa qué cosas contribuyeron al conocimiento. Si discutimos a un Picasso similar, la caligrafía o forma de manejar el pincel adquieren un poco más de importancia, ya que es algo inherente al medio utilizado. Pero en términos culturales, importa mucho más si la obra de arte afectó nuestra forma de ver y de conocer. O sea, si cambió nuestra forma de hacer mapas, de cómo creamos y jugamos juegos, o qué problemas proponemos y cómo los solucionamos. Ya no se trata de qué cosa concreta se produjo, sino de qué cosas podemos hacer gracias a ver lo que se produjo. Mientras esos objetos pueden tener un precio, los permisos que nos dan no lo tienen. Entonces, de acuerdo a qué analogía tomamos, el poder hacer nuestros mapas, el jugar nuestros juegos o el solucionar nuestros problemas, todo es algo suficientemente intangible como para evadir las reglas del mercado. Con el arte entendido como conocimiento, el poder se sale del objeto y pasa a manos del público. Lo que queda con un precio es una cáscara. El manifiesto que leí al principio surgió del arte, o mejor dicho, del hecho que yo sea artista.
pero es claro que sus ideas sirven para cualquier cosa y esto no es algo casual. Si el arte es un método para adquirir, articular y expandir conocimientos, la profesionalización artística es nada más que uno de los niveles dentro de un proceso continuo que se produce en varios niveles. Cabe entonces preguntarse en dónde está exactamente la frontera que separa al no artista del artista y por qué esa frontera está allí. Si tengo que precisar el lugar en el sistema presente, diría que esa frontera está al final del jardín de infantes y que está allí impuesto por gente que no son precisamente los niños. El niño preescolar tiene permiso para jugar y descubrir libremente. Es decir, tiene libertad para hacer sus mapas, crear y jugar sus juegos y para formular y resolver problemas. Combina cosas no combinables y arma sus propios órdenes hasta que la aplicación en el mundo cotidiano le informa cuáles cosas son posibles y cuáles no lo son. En cuanto el niño entra en la escuela primaria, a menos que sea una escuela privada y costosa que usa las pedagogías constructivistas, la vida se reduce a solamente aquello que es posible y práctico. Lo imposible se descarta y lo que es posible se contabiliza con números y se compara con otras cosas también contadas con números. La vida se convierte en algo cuantificable, en donde más es sinónimo de mejor y en donde la educación pasa a ser entrenamiento para en un futuro construido sobre un pasado conocido poder sobrevivir en la economía del mercado. Es recién después de sobrevivir dentro del sistema escolar una década o más que se ofrece la posibilidad de volver a engranar con la fantasía infantil. Es el momento cuando el estudiante decide entrar en la escuela de arte y se le permite el ingreso a ella. Para recibir el permiso de ingreso, la escuela tiene que decidir que el candidato tiene esa cualidad inmedible llamada talento. Y si se considera que tiene una cantidad suficiente, los estudios allí vuelven a ser cuantificables. El educando es declarado artista después de una cantidad determinada de años y de créditos, los cuales se documentan en un diploma. Entre tanto, la experiencia que se estuvo en la escuela de arte consistió en aprender una serie de técnicas, en, con suerte, enterarse qué es o qué hicieron otros artistas y cómo funciona el mercado. Y posiblemente tener tiempo para fantasear en caso que esto sea una actividad de interés. Es claro que la frontera entre artista y no artista no solamente es arbitraria, sino también dañina. Por definición, las fronteras son instrumentos de fragmentación, separan en lugar de unir y sirven para definir recipientes cerrados en lugar de crear campos de conexión. Son, por lo tanto, eminentemente antipedagógicas. La solución, al menos desde mi punto de vista, es la eliminación de las fronteras en la educación y la formación de educandos, acentuando en cambio la habilidad de configurar y de hacer conexiones. Muchos de los que estudian arte ya eran artistas antes de ingresar a la escuela. Y muchos egresados de las escuelas de arte siguen siendo no artistas. El resultado no depende de los conocimientos adquiridos,
no por los conocimientos mismos, sino por los prejuicios educacionales con los cuales son puestos a disposición para su adquisición. Al hablar de la adquisición de conocimientos, que es la forma normal de referirnos al proceso educacional, presumimos que el conocimiento es ofrecido en una especie de tienda. Uno va y lo compra. Por favor, me da 1,5 kilos de conocimientos. ¿Cuánto le debo? O por favor, me da 120 créditos de educación, que no es muy distinto y que tiene un precio fijo de acuerdo a la institución. El concepto funciona en términos de la economía de las escuelas, pero es menos útil cuando se discute la formación de una persona. Olvida que el proceso de conocer es autodidacta, continuo, no localizado físicamente en el espacio y permanente en el tiempo. Cuando no es así y vienen paquetes, lo es porque hay interferencias que obstaculizan la educación en lugar de ayudarle. Una respuesta posible a todo esto es que debemos eliminar todas las disciplinas y las especializaciones, los mercados, las leyes y, por supuesto, también el dinero. Pero la veo un poco difícil de lograr y me temo que no hay una solución verdaderamente rápida para el problema. En cambio, más en las soluciones lentas que consisten en educar a educar. Estas provienen de los dos extremos, de la universidad para abajo y de la escuela primaria para arriba. De la universidad para abajo consiste en crear una nueva conciencia, tanto en la formación de los artistas como de los profesionales en general. Los profesionales tienen que comenzar a entender que la especialización no funciona correctamente si se efectúa como si hubiera un vacío a su alrededor y aún menos si se encierra en el contexto del pensamiento cuantitativo y tecnológico. Cuanto más el mercado neoliberal demanda acentuar solamente los conocimientos prácticos y aplicables, más el estudiantado y el profesorado tienen que combatir esta dinámica y exigir la formación integral que protege el derecho y la habilidad de especular, criticar e imaginar. Esto significa utilizar al arte como una forma de conocimiento integrada a todo lo que se hace y no como una actividad esotérica reservada para los artistas. Este cambio ayudará a que los profesores y maestros de mañana comiencen a revisar todo el sistema pedagógico. Desde la escuela primaria para arriba, la lucha consiste en dar prioridad al aprendizaje continuo y a permitir pensar en lo imposible y lo ilógico como complementos imprescindibles de lo posible y de lo lógico. Consiste en promocionar la imaginación sin límites antes de negociar con la realidad de lo posible. Consiste en identificar qué es lo que hace que lo imposible no se pueda realizar y qué o quién lo impide y por qué. Y con ello tratar de ampliar al máximo el campo de lo posible. Esto no es algo que pueda ser monopolizado por el artista, sino que es una actividad que le pertenece a todo buen ciudadano. Para terminar, voy a agregar aquí que en su versión original mi manual también incluía algunos consejos prácticos que tomé de mi larga experiencia y que pueden ser de alguna utilidad. 1. Para hacer buenas verticales
es mejor dibujarlas desde abajo hacia arriba para que tengan cierta estabilidad y no queden colgadas. 2. Entre la construcción de un cubo y una pirámide es mejor el cubo, ya que a este también se lo puede poner de costado o patas para arriba. 3. En caso que a pesar de ello se elija una pirámide, conviene hacer primero la base y dejar el vértice superior para el final. 4. Las obras de mucho peso necesitan de una plataforma fuerte para evitar su colapso. Esto se refiere tanto a lo material como a lo teórico. 5. Si no se afila el lápiz cada tanto, el dibujo pierde su nitidez y hay que volver a hacerlo. Y por último, 6. La goma de borrar puede corregir los errores, pero no borra la culpa. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano para pasarle el micro. Acá adelante, Miriam. La curiosidad es inmensa para saber si todo lo que usted nos indica como lo que se debe hacer en la enseñanza del arte, si conoce a alguna institución que ya aplicó sus ideas, sus propuestas. No. Hay que crearlas, pues. Están ustedes para empezar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Alguien que levante la mano. Maestro, muchas gracias por compartir ese conocimiento. Lidia, manual anarquista para cambiar el mundo. Hay una parte en donde usted menciona sobre menos autor, más posibilidades para cambiar, para el cambio social. Entonces pienso también en nuestras creaciones artísticas nacionales, bueno, latinoamericanas, en donde precisamente no está el autor individualizado, sino hay un colectivo que trasciende esa creación artística. ¿Cómo podría dialogar esa afirmación con respecto a esa realidad? A lo largo del tiempo, lo que importa realmente es qué sucede con el colectivo social. O sea, si está mejorando, empeorando, si está refinando sus conocimientos, si está expandiendo los conocimientos. Estamos acostumbrados, dentro del sistema capitalista occidental, a enfocar todo en la originalidad, que es producto de la competencia de un individuo contra otro individuo, pero que no refleja realmente la contribución a ese proceso cultural colectivo. Entonces está quién lo hizo primero, está el valor de la firma, pero no sabemos, dentro de 500 años Picasso va a tener cierta relevancia o no. De hecho, podemos decir hoy que el cubismo hoy tiene el mismo apoyo público que tuvo hace 100 años, no tuvo más, que seguimos viendo el mundo de forma renacentista, de la forma del teatro tradicional, y que no concientizamos una visión quebrada o un escaneo fragmentario, que es la propuesta del cubismo. Entonces, es un fenómeno intelectual interesante, pero que no llevó realmente a un cambio cultural de importancia, llevó a un cambio mercantil. El valor que adquirieron las obras va en aumento hasta cierto punto, hasta que pasen de moda.
confusión entre el éxito del individuo o de un fenómeno cultural anclado en un momento del tiempo a lo que pasa a mí me gusta la metáfora de la colonia de bacterias, donde la colonia de bacterias es una unidad emergente con su propia dinámica, independiente de lo que contribuye cada bacteria individualmente. O sea, la influencia de las bacterias individuales es mínima. Existe, pero no se refleja totalmente en el comportamiento de la unidad de la colonia. Y como sociedad un poco operamos de esa manera y deberíamos volver a cierta humildad de que nuestra contribución en última instancia es anónima, no es autorial y es mínima. Y que sin embargo, por un compromiso ético, estamos obligados a contribuir al bien colectivo. Eso se ha perdido de vista. Se ha perdido de vista por el valor de la firma del autor. Sí, otra pregunta. Bueno, ahorita yo no sé. Usted ha hablado acerca del anarquismo de la época contemporánea, ¿no? Yo quisiera que también me refiera respecto al anarquismo que hay con respecto a la cultura andina, porque hay un pensamiento nuevo y innovador que ahorita se está retomando sobre esos criterios, ¿no? Quisiera que me dé un enfoque y aparte también de su simbología dentro de la cultura peruana. Soy demasiado extranjero acá para saber qué quiere decir exactamente cultura andina. ¿Estás refiriendo a una cultura presente o a una tradición que se está manteniendo, tratando de mantener viva, o a una tradición muerta? Es decir, para mí desde afuera esa palabra tiene varias acepciones. O sea, el sincretismo es una forma de rebeldía. En la medida que eso afectó a la cultura andina, sí, es un signo de rebeldía. En la medida que hoy usamos eso como un modelo cerrado, deja de ser rebeldía, se convierte en mantener un fósil. Entonces sigo no sabiendo si estoy dirigiéndome a la pregunta o no. Además no sé dónde está la persona. En realidad lo que yo quiero es nada más que me dé una significación dentro de lo que es el arte, como si ahorita hay vigente el arte, la artesanía, que siempre viene de la cuestión precolombina, ¿no? Entonces, usted tiene un pensamiento. Cuando habla acerca del anarquismo, habla acerca de lo contrario, ¿no? Como algo de rebeldía. Entonces, dentro de ese panorama, pues yo quería que me indique si hay, dentro de lo que usted ha visto, ese conocimiento, también hay esas analogías ahí presentes acá en la artesanía que nosotros tenemos, ¿no? Depende cómo se utilizan todos esos conceptos. O sea, la artesanía tradicional puede ser conservadora y reaccionaria, o puede ser utilizada como una declaración antitecnológica y de rebeldía. Pero en sí mismo es nada más que artesanía, o sea, depende en qué contexto se hace
y cómo se comunica con ella y a quién se le comunica. Entonces, el problema es mucho más complejo de lo que se puede contestar a una pregunta puesta así simplemente. Es decir, yo estoy en contra de usar la artesanía como definición del arte, aunque históricamente es la base de la definición artística. Pero la parte que hace que el arte sea válido en términos de conocimiento es la parte que trasciende la artesanía, no es la artesanía misma. Hay demasiados cuadros bien pintados que habría que quemar y hay muy pocos cuadros interesantes en términos cognoscitivos que a veces ni siquiera están bien pintados. Entonces ahí hay un equilibrio entre conocimiento y artesanía que es justamente la parte más difícil de lograr en una buena obra de arte. Cuando hablas de artesanía precolombina, a mí me parece un fenómeno muy interesante. Me gusta, proyecto cantidad de cosas en ella que me interesan a mí, pero que no tienen nada que ver con la cultura precolombina, que yo no la vivencié, nadie la vivenció, nadie sabe qué es lo que pensó el que hizo una vasija determinada, solamente podemos adivinar. Y al final de cuentas, toda la historia del arte es un conjunto de proyecciones hechas de hoy para atrás. Y siempre opiné que la historia del arte habría que enseñarla empezando hoy y empezar a desilvanarla hacia el pasado y con eso reconocer que todos esos valores son proyectados y no están en la obra misma. Yo no tengo idea qué es lo que pensaba Miguel Ángel cuando hizo su obra. Y al final a mí me interesa como artesanía y no como obra de arte, porque ya no tengo nada que proyectar sobre eso. En cambio hay otras cosas en las que puedo proyectar problemas interesantes de hoy que la obra del pasado me sirve de solución. Y esa obra sigue viva para mí, pero no tiene por qué coincidir con lo que el artista hizo en su momento. Y eso te pone en un dilema de hacer declaraciones absolutas que son peligrosas incluso en términos de definir una identidad del pasado y tratar de mantenerla viva en lugar de estar trabajando para la identidad del presente. Bueno, le damos las gracias a Luis por compartir con nosotros. Y queríamos, así como ayer, entregarle a Luis el libro histórico de la escuela, que tiene un poco de esta historia de nosotros. Y además, a través de eso, mantener el vínculo siempre, porque es la segunda vez que Luis Carnicer se ha acercado a la escuela a hacer una conferencia y creemos de que siempre los aportes que brinda son bastante lúcidos, son bastante cuestionadores, pero eso también nos ayuda a reflexionar sobre nuestras propias prácticas y saberes y en general yo creo que los espacios académicos siempre tienen que ser espacios de discusión, ¿no es cierto?, de plantear nuevas ideas y en ese sentido agradecemos mucho el aporte. Muchas gracias.